de que en Venezuela se ejerce la libertad de expresión. El siguiente es un programa cultural y educativo que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin que se requiera la orientación de madres, padres, representantes o responsables. Queremos invitarte a la hora del almuerzo a que tu mesa se convierta en un altar para que junto a tu familia puedan agradecerle al Dios de la provisión y al mismo tiempo rescatar los valores de la unidad familiar. Almorzando en familia, de lunes a viernes por Cercadeña Estéreo, haciendo radio contigo. Buenas tardes, nos encontramos aquí almorzando en familia, en este tu programa para compartir una bella palabra de Dios. Un saludo muy especial de parte de la iglesia Mi Renuevo a todos ustedes, buen provecho. Y bueno, en esta hora les traemos aquí desde Ondas del Cercado 94.5 FM el tema prometido desde el viernes pasado, las cualidades que deben abundar en nosotros. Ese es el tema de esta hora. Buen provecho, como les dijimos. En controles, Rida Molina, y quien les habla, su servidora, Karina Alvarado. Bueno, Mi Renuevo les comparte esta palabra porque la semana pasada, ¿verdad? Es una continuidad, porque estábamos hablando del amor de Dios, el Dios Todopoderoso. Y qué importante es el amor. Vimos lo que era esa palabra, pero ahora vamos a entender por qué necesitamos que abunden en nosotros estas cualidades. En el servicio a Dios, entendemos que todo nuestro ser debe evocarse a seguir su ejemplo. Vemos que nuestro Señor Jesucristo fue un hombre lleno del amor del Padre, con dedicación a la oración, en comunión con el Espíritu Santo, y era un hombre de bien, fue y es. Recordemos que Él resucitó. Podemos encontrar en las Santas Escrituras mucho de cómo fue Él, recordando que luego que fuese crucificado, subió a los cielos, luego de la resurrección, a la diestra de Dios, y vendrá por segunda vez, ¿verdad? Todos lo esperamos. No obstante, recibimos la promesa y la compañía del hermoso Espíritu Santo. Aquellos que han creído en Él, en el Padre Celestial y en su Hijo Jesucristo, como dijo el Señor Jesús, yo quiero que sean uno conmigo, así como yo soy uno con el Padre. Como cuerpo de Cristo, debemos entender que estamos llamados a vivir en el Espíritu. Esto solo es posible permitiendo que el amor del Padre more en nosotros. Usted le puede decir hoy a Dios, en el hoy eterno de Dios, que desea vivir en el Espíritu. Sí, Señor, deseo vivir en el Espíritu. Dile amén. El fruto del Espíritu manifiesta la comunión que tenemos con Dios. No quiere decir con esto que ya somos perfectos completamente, pero este fruto precioso, en la medida que usted vive en la fe y busca agradar a Dios y también busca poner en práctica la obediencia a Él, va creciendo, ¿verdad? En usted, con Dios, se va perfeccionando, va aprendiendo cada día aún con las cosas pequeñas y va amando cada vez más, va amando cada vez más. Si tenemos que hacer una nota principal sobre el fruto del Espíritu, que es la semilla de Dios en usted, que Él riega con su Espíritu Santo y le da crecimiento como un buen árbol, diríamos que el amor, por ser lo que es Dios, ya que Dios es amor, y por ser el mandamiento más importante, encabeza la lista de lo que dice en Gálatas 5, del versículo 22 al 23, que es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad,
humildad y dominio propio. Qué bonito, ¿no? Entendemos esto y vemos que el amor encabeza lo que dice la palabra de Dios, que es el fruto del Espíritu. Es un fruto, pero este contiene amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estamos seguros que sin tener el amor de Dios, el cual nos hace permanecer en Él, es imposible tener el fruto del Espíritu. Es un fruto, pero este contiene amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Ya seguramente has ido recordando, porque lo hemos repetido en varias oportunidades. Estamos seguros que sin tener el amor de Dios, el cual nos hace permanecer en Él, es imposible tener el fruto del Espíritu. ¿Recuerdan que en el programa anterior dijimos que del amor derivan muchas otras cosas? Hacemos un punto aquí. Pues, si usted ha recibido el amor de Dios, también se ha de ir manifestando en usted la alegría del Espíritu, la paz del Espíritu, la paciencia del Espíritu, la amabilidad del Espíritu, la bondad del Espíritu, la fidelidad del Espíritu, la humildad del Espíritu y el dominio propio del Espíritu. Por esto creemos y oramos. Padre eterno, Dios todopoderoso, Señor Jesucristo, te pedimos en esta hora, ya que hemos recibido tu amor desde el principio, pero por medio de tu Espíritu lo hemos aceptado y entendido mejor. Crea en nosotros un corazón con devoción a ti, para amar tu palabra, tu presencia, y aprendamos en nuestro ser lo que es el fruto del Espíritu, y manifestemos cada día más el mismo en nuestra vida, amándote a ti y sabiendo que tú has de darnos el riego y ayudarnos con el crecimiento para tu gloria, honra y alabanza. Y decimos amén. Después de haber orado y en este momento recordando los dos mandamientos más importantes, que son el primero, el amor a Dios por sobre todas las cosas, y el segundo, el amar al prójimo como a nosotros mismos, podemos hablar de las cualidades que deben abundar en nosotros. Puesto que el amor es vital de principio a fin y encabeza el fruto del Espíritu, las cualidades mencionadas en 2 de Pedro capítulo 1 del versículo 5 al 7 están dentro del mismo sentido, es decir, impregnadas del amor de Dios de principio a fin. Solo se manifiestan plenamente en la permanencia con Dios, que es estando en su amor. Entonces dice, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y veamos que esto es lo que dice en las Sagradas Escrituras, en la Nueva Versión Internacional. Veamos que dice en la antigua versión de Casiodoro de Reina y revisada por Valera, dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ahora vemos que en las dos versiones dice, añadir a su fe. En la primera dice, esfuércense por añadir a su fe virtud. Y en la segunda dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida vuestra fe virtud. Por esta razón tenemos que identificar aquí cómo es la fe. ¿Verdad? Usted conoce que cree en Dios, por supuesto que sí, pero resulta que la fe tiene una cuestión muy interesante. Es creer, ¿verdad? Es también confianza y también depende mucho del conocimiento. Sabemos que creemos en Dios, en nuestro Señor Jesucristo,
que su Santo Espíritu nos acompañe. Que el Señor Jesucristo es la roca, la base de nuestra fe. La fe no puede ser, digamos que solo creer. La fe es más que eso. Veamos un ejemplo de lo que es creer. Un ejemplo de lo que es creer es lo siguiente. Usted va a un lugar hermoso, una playa por ejemplo, y usted sabe que esa playa está ahí frente a usted, ¿verdad? Usted no tiene ni la menor duda de que esa playa usted la está viendo. Usted está en la playa y la está viendo, ¿verdad? Así que ese es un ejemplo de creer. Cuando tú crees o no crees, tú crees, tú estás seguro. Así es el creer en Dios. La mayoría cree en Dios. Yo estoy seguro que Dios existe. Yo creo en Dios, ¿verdad? Cree en Dios. Ahora, ¿dónde es que entran las dudas? En el área de la confianza. Por eso hablábamos de 3 áreas, aunque la mencionamos muy brevemente, ahora sí vamos a estar hablando de ello. Hablamos de 3 áreas. En la fe hay 3 áreas. La primera es el creer, la segunda la confianza y la tercera área el conocimiento. Hace un momento vimos el ejemplo de la playa. Eso es creer. Incluso si usted no fue a la playa ahorita, pero fue alguna vez, usted ya sabe que existe, usted no duda de que existe, usted cree. Pero lo que es el área de la confianza es diferente. La confianza requiere conocimiento, ¿verdad? Por eso la tercera área es conocimiento. Ahora, ¿en qué se basa la confianza? En conocer, ¿verdad? Si es con una persona, en conocer a esa persona. Mientras más la vamos conociendo, vemos si le podemos tener confianza o no. Así también es con Dios. La palabra nos dice que debemos conocerle mejor. Así que, ¿por qué no? ¿Por qué no conocerle mejor? Nosotros tenemos el deber de buscar conocer mejor a Dios. Y en eso también se basa la fe. En este sentido vemos la carta a los Efesios del apóstol Pablo, el capítulo 1 del versículo 17 al 19. Dice lo siguiente: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Y dice, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Con esta palabra que acabamos de leer, vemos la necesidad de conocerle mejor. Y es que si le conocemos mejor a Dios, va a incrementar nuestra confianza. ¿Y qué pasa si incrementa nuestra confianza? Nuestra fe mejora, claro que sí. ¿Cómo es que nuestra fe va a mejorar? Ustedes no han escuchado muchas personas que dicen, no, es que yo todavía tengo dudas, mejor ora tú por mí, yo todavía siento como dudas. Ellos están seguros de que creen en Dios, pero en la parte de la confianza les hace falta conocerlo mejor. Y es por ello la oración del apóstol Pablo aquí que expresa en la carta a los Efesios. Y le dice, pido a Dios, ¿verdad?, que a ustedes los ayude a conocerlo mejor. Por esa razón dijimos que la fe la podemos entender mejor en una área. Primero, el creer. Otra área, la confianza. Y la tercera área, el conocimiento. Vamos a una pausa musical y ya regresamos. No te despegues porque vamos a estudiar lo que es el conocimiento. Esa parte de la fe que nos hace falta. Muy importante. Así que vamos a escuchar a New Way con Levántate y Resplandece. Ya regresamos. Sé fuerte y valiente, remanente fiel. Confía porque yo contigo estaré. Los cielos y la tierra yo haré temblar.
pero sobre mi pueblo viene un refrescar. Lluvia tardía enviaré y mi templo llenaré, mientras tú ves al mundo estremecer. La fe de muchos fallará, pero a mis hijos oirás, a las naciones proclamar. Levántate y resplandece, pues su gloria ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece, pues su gloria ha nacido sobre ti. No temas, te dice hoy el gran yo soy. Está firme sobre la roca de tu salvación. Al otro lado de este gran sacudimiento viene avivamiento y una bendición. Así como la tierra se agitó cuando la piedra se movió y el Hijo de Dios resucitó. Huesos secos se avivan, la iglesia de Jesús verá un gran despertar final. Levántate y resplandece, pues su gloria ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece, pues su gloria ha nacido sobre ti. Las tinieblas van creciendo, su luz se está intensificando, revelando a sus hijos, despertando a su iglesia. Si las tinieblas van creciendo, su luz se está intensificando, revelando a sus hijos, despertando a su iglesia. Si las tinieblas van creciendo, su luz se está intensificando, revelando a sus hijos, despertando a su iglesia. Levántate y resplandece, pues su gloria ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece, pues su gloria ha nacido sobre ti. Soy remanente y conmovible, soy remanente y conmovible, el remanente permanecerá. Soy remanente y conmovible, soy remanente y conmovible, el remanente permanecerá. Soy remanente y conmovible, soy remanente y conmovible, el remanente permanecerá. Pues su gloria ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece, pues su gloria ha nacido sobre ti. Luego de escuchar esta bella canción, pues regresamos dándole continuidad a la palabra de hoy. Quedamos en la parte del conocimiento, un área de la fe. ¿Por qué queríamos estudiar la fe? Porque habíamos empezado a hablar de las cualidades divinas, de aquellas cualidades que deben abundar en nosotros, ¿verdad? Sabemos que estas cualidades las debemos de ver desde el enfoque de Dios. ¿Por qué? Porque si no, simplemente es solo letra. Principalmente el amor como ancla de lo que es la palabra de Dios. Dios es amor.
y necesitamos hacer todo con amor. La fe, muy principal. Hablamos de 3 virtudes en el programa anterior: el amor, la fe y la esperanza, y la más importante de ellas, el amor. Pero fíjense que la fe también es considerada una virtud. En este sentido podemos ver que la palabra que nos habla, ¿verdad?, sobre añadir a su fe virtud, quiere decir que aún más virtud debemos de darle a la fe. A pesar de que es una virtud, aún darle más virtud. Entendamos que virtud es una dádiva especial de Dios. Vamos a verla desde el punto de vista de Dios. Es una dádiva de Dios. Es algo que resalta, es algo especial. Ustedes han escuchado, ¿verdad?, que alguien es virtuoso. Es porque se desenvuelve en un área como nadie más lo hace, o como muy pocos lo hacen. Podemos decir que la virtud es como un don especial para hacer las cosas de una forma más excelente, viéndola desde el punto de vista divino. Ahora, vamos a ahondar más adelante sobre estas cualidades, pero aquí lo importante es entender que se le está añadiendo a la fe virtud. Pero antes de eso, tendríamos que entender lo que es la fe como una base. Cuando nos habla la palabra de 2 de Pedro, quiere que el ser humano sea un hombre íntegro. Todo se lo estamos añadiendo a la fe. Añadir a la fe virtud. A la virtud añádanle entendimiento. Al entendimiento dominio propio. Al dominio propio constancia. A la constancia devoción a Dios. A la devoción a Dios afecto fraternal. Y al afecto fraternal amor. De principio a fin está el amor, ya que a la fe se le añade virtud. Sabemos que la virtud más importante es el amor, la más excelente de ellas, dice la palabra de Dios. Y por último dice, y al afecto fraternal añádanle amor. Pero si hacemos un círculo, ¿verdad?, y colocamos la fe, vemos que estamos añadiendo a la fe virtud. A la virtud dentro del mismo círculo le estamos añadiendo entendimiento. En la Reina Valera, ¿verdad?, nos dice que le añadimos conocimiento. Y nos dice a ese conocimiento, ese entendimiento, le vamos a añadir dominio propio. Al dominio propio le vamos a añadir constancia. Vamos metiendo cada una de ellas hasta llegar hasta el amor en el mismo círculo de la fe. Y todo eso está dentro de la fe. Es decir, la fe se enriquece con todo eso. Añádanle a su fe virtud. Está dentro del mismo círculo de la fe. Entonces Dios quiere con esto que seamos una persona integral, una fe sólida. Por eso en la palabra de Dios hablaba de que unos tomaban leche espiritual y otros tomaban alimento sólido. Más adelante hablaremos de ello, pero enfocándonos en esta palabra, continuemos con las 3 áreas. Porque si nosotros entendemos bien lo que es la fe, podemos también entender lo que vamos a añadir a la fe. Fíjense, la fe. Hablamos del área 1, es decir, creer. La segunda área, la confianza. Y la tercera área, el conocimiento. ¿Por qué necesitamos el conocimiento? Pues lo necesitamos. ¿Dónde vamos a encontrar ese conocimiento de Dios? En las Sagradas Escrituras. En la Biblia vamos a encontrar el conocimiento de Dios. ¿Para qué necesitamos el conocimiento de Dios? Fíjense que, como dice la palabra, vamos a conocer mejor a Dios, ¿verdad? Y el apóstol pedía en oración eso, que le conociéramos mejor. Ustedes necesitan conocer mejor a Dios. Se daba cuenta que había cierta carencia en esa parte. Lo vamos a conocer por medio de la palabra. ¿Cómo? Mejor, cada día más y más por medio de la palabra. Por eso la palabra siempre se recomienda que se lea en oración, pedido del Santo Espíritu de Dios que nos guíe. Y leer la palabra, estudiar la palabra para aprender. Y ese aprendizaje nos va a llevar a comprender lo que Dios quiere, lo que Dios le agrada, los propósitos divinos, entender sus promesas. Y Dios siempre tiene un mensaje especial para ti cada día con esa palabra. Entonces el conocimiento de la palabra de Dios es vital
para que la fe, ¿verdad?, sea una base firme. Se puede decir que en la medida en que sea tu conocimiento sobre Dios, en cuanto a conocerlo mejor y en cuanto a aprender de las Sagradas Escrituras, entenderlo por medio del Espíritu Santo, en esa medida será tu fe. Por eso es importante tener conocimiento de la palabra de Dios para conocer mejor a Dios y entender lo que son sus enseñanzas. Así que le damos gloria a Dios porque a partir de ahora tu fe va a ser firme, va a tener una base firme, aunque ya la ha tenido, que es Cristo Jesús, pero es necesario que tú no tengas dudas y que tú tengas ese conocimiento. Y ya sabes ya que en la medida en que tú aprendas de esas santas escrituras, en esa medida también va a ser tu fe. Vemos en la escritura, ¿verdad? En Hebreos capítulo 11 del versículo 7 en adelante dice: por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Allí leímos el capítulo 11 de Hebreos, del versículo 7 al versículo 12. Y vemos que sin la fe es imposible agradar a Dios, como dice ahí en el versículo 6. Entonces, qué importante es que nosotros necesitamos de la fe. La fe viene siendo todo lo que es la vida en Dios. El justo por la fe vivirá. Así que muy importante esto. Ustedes han escuchado cuando a alguien le preguntan ¿qué es la fe? Y dice como un lorito: es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Bueno, bien dice la palabra que al estudiarla podemos comprenderla mejor. Y no solo ver solo un versículo, sino entender todo el contexto del tema en general que estamos leyendo. Porque si nos quedamos con un solo versículo, podemos quedarnos en un concepto que realmente es más amplio. Estábamos hablando que son tres áreas: el creer, el confiar, ¿verdad?, la confianza, y el conocimiento. ¿Por qué era importante el conocimiento? Precisamente para no quedarnos solo con un versículo o con lo que oímos por allí. Y hay una cuestión de que si nosotros siempre estamos oyendo, pero nunca nosotros estudiamos, pues va a llegar alguien y nos va a decir cualquier cosa y lo vamos a creer. Pero tenemos que también estar estudiando para que cuando escuchemos a una persona hablar de la palabra, nosotros sepamos si está diciendo la verdad o no. Entonces, esto tiene mucho que ver con lo que dice Proverbios capítulo 2. Dice: hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Cuando estudiamos las Sagradas Escrituras, vemos lo impresionante que Dios hace ver su palabra. En Efesios capítulo 1, del versículo 7 al versículo 14, dice lo siguiente:
muy importante esto, en quien tenemos redención por medio de su sangre, habla de Jesucristo, y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, con miras a restaurar todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, en unión con Él, en quien también hemos tenido suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que efectúa todas las cosas, según el designio de su voluntad, el Padre Celestial, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que ya antes esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuimos sellados también en Él con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es las arras de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Gloria a Dios por esto. Así que tenemos una excelente promesa, y esa está en la vida eterna. Pero en esta vida también, ¿verdad?, nos gozamos por su salvación. Gócense, dijo el Señor, de que están inscritos en el libro de la vida. Vamos a una pausa musical y continuaremos en este camino de la fe, porque es un camino, ¿sí? El justo por la fe vivirá. Dios está en control con New Way. Ya volvemos con más.